Hola a todos, los saludo. Mi nombre es Lucía Alonso, soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social. La adecuada referenciación es de suma importancia. Desde el punto de vista metodológico se considera uno de los elementos más importantes. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, como ustedes saben, la referenciación surge de la necesidad del investigador de probar, de reafirmar los conceptos que vierte en su trabajo, validándolos de manera tal que quien lee esa información entiende que tal afirmación surge de una fuente determinada y que está respaldado por una investigación, de la misma forma que pretende demostrar que aquellas cosas que no escribió por sus propias palabras surgen de una referenciación válida, es decir, que no se está pretendiendo plagiar un trabajo científico de otro investigador, sino que simplemente se está citando una información que fue vertida previamente por alguien más a partir de una investigación ya realizada. ¿Cuáles son las buenas prácticas en términos de referenciación? Bueno, como les decía en la instancia presencial, hay una serie de elementos que debemos cubrir cuando vamos a referenciar. Ustedes saben que diferentes instancias o diferentes ámbitos académicos pueden pedirles diferentes formatos de referenciación. En Facultad de Medicina habitualmente se pide en formato Harvard, no siempre es así, en algunas instancias les pueden pedir que citen con otro formato. Y a nivel internacional, si ustedes envían un manuscrito a alguna revista para publicar internacionalmente, les pueden pedir otros formatos. Por lo tanto, es muy bueno contar con herramientas que les permitan modificar rápidamente la estructura y no tener que manualmente hacer todo de nuevo. Hoy les quiero mostrar cómo utilizar un software de gestión bibliográfica que les permita facilitar un poco esta tarea y acortar el camino siempre que sea posible y tenga validez. Una de estas herramientas posibles es el uso del software que se llama Mendeley. Es un software de uso libre que pueden descargar ingresando en www.mendeley.com, como ven acá arriba. Y en el caso de usarlo, ustedes van a tener que crear una cuenta previo al cual les va a permitir hacer la descarga. ¿Cómo van a crear una cuenta? Bueno, van a ingresar al link que figura aquí, donde dice Create a Free Account, y los va a redireccionar a una página en la cual les va a pedir datos personales, que son muy básicos, su nombre y su filiación, les va a pedir a qué institución pertenecen, les va a hacer un par de preguntas y sencillamente van a tener su cuenta creada. En mi caso, que yo ya tengo mi cuenta, voy a saltear este paso, ustedes van a tener que completar toda la información que les pide. Yo voy a saltearlo y voy a ingresar con mi usuario, que como lo ven ahí yo ya lo tengo pre-ingresado, pues lo uso habitualmente, y van a poder ingresar a Mendeley. ¿Qué van a poder hacer desde aquí? Bueno, varias cosas. En primer lugar, van a poder descargar el software de escritorio, que van a poder encontrarlo en esta pestañita que ven aquí arriba a la derecha, aquí, que dice Download Mendeley, ¿sí? De esa forma ustedes pueden descargar la versión de escritorio, que es la que van a usar más comúnmente. Pero Mendeley también tiene la opción de acceder a su bibliografía desde la web, es decir, que todo lo que ustedes carguen en su sesión va a quedar accesible desde cualquier computadora que esté conectada a la red, ingresando en donde dice aquí Library, y ustedes van a poder ver en esa etiqueta su bibliografía, la que ya cargaron, obviamente. Ustedes que recién comienzan a usarlo no van a tener nada en este momento. Cuando lo hagan por primera vez, en el caso de mi sesión, ustedes van a ver algunos trabajos que yo tenía cargados con diferentes carpetas temáticas, y en la versión de escritorio el formato este se conserva, es decir, hay una estructura central donde pueden ver sus trabajos y un menú a la izquierda que les permite agregar nuevas referencias bibliográficas y ordenarlas por temas para poder ubicarlos más fácilmente. Por ejemplo, si yo ingreso a una carpeta de dengue, puedo encontrar diferentes referencias bibliográficas que yo ingresé en mi carpeta. No solamente van a poder ver la referencia completa, si ustedes le hacen clic van a poder ver el detalle de esa referencia con las identificaciones de publicación y demás, pero también van a poder acceder al PDF si ustedes encontraron ese trabajo en un PDF
o lo descargaron junto con la referencia. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Pero yo les decía que van a descargar en primera instancia el software de escritorio. Van a hacer clic en Download Mendeley, van a descargar el archivo ejecutable para hacer la instalación y lo van a instalar como instalan cualquier programa, cualquiera de los que hayan instalado siempre, con la misma estructura, no tiene mayor dificultad. Tiene un tutorial que les permite continuar. En mi caso yo ya lo tengo instalado, por lo tanto voy a ir directamente al icono que les va a quedar instalado en su computadora una vez que ustedes lo hagan. Y como les decía, van a poder observar diferentes cosas. Van a poder observar la estructura central. Esto es una actualización que ustedes pueden hacerlo cada vez que quieren. En este caso no vamos a hacerlo. Van a poder ver una estructura central en el cual se visualizan las referencias bibliográficas, un menú a la derecha en el cual van a figurar, ahora les voy a mostrar el detalle de la referencia bibliográfica, y un menú a la izquierda en el cual pueden ver la información, las referencias que ustedes manejan, ya sea por tema o también si es, por ejemplo, los trabajos más recientes o todas las publicaciones, no importa en qué carpeta, etcétera. También les va a permitir ver cómo agregar una nueva referencia, cómo agregar una referencia manual o cómo agregar un archivo. Es decir, imagínense que ustedes descargan de PubMed o de cualquier otra fuente de información un PDF, una publicación que está en PDF, ustedes pueden importar el PDF y a partir de ahí va a ser extraída la referencia bibliográfica. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Otra cosa que tienen que hacer una vez que instalen el programa y lleguen a esta instancia de aquí, ustedes ven que está actualizando. Esto es porque, como yo les explicaba, que está en línea el software con Mendeley en la web, todo lo que ustedes descargaron recientemente se tiene que sincronizar con su programa de escritorio. Entonces esto lleva un tiempo. Y ustedes ven que está actualizando las modificaciones que yo pude haber hecho trabajando en mi sesión desde la web, ¿sí? Hay algo que tienen que hacer, como les decía, antes de empezar a usarlo, que es agregar dos pequeñas herramientas que se ven aquí donde dice Tools, herramientas, que son estos dos pequeños programitas. ¿Qué son estos dos pequeños programitas? Bueno, uno es el que dice aquí Web Importer. ¿Qué es el Web Importer? Es un pequeño programa que ustedes instalan en su explorador, el que ustedes usen habitualmente. Puede ser Internet Explorer, puede ser Chrome, puede ser Firefox, el que ustedes usen habitualmente. Es un agregado, un plugin que se agrega al explorador que les permite directamente desde la web descargar una cita o un documento. Es como si fuera parecido a lo que hacemos cuando hacemos una captura de pantalla, que yo tomo una foto, digamos, de lo que estoy viendo en mi pantalla. Bueno, esto es lo mismo, pero para descargar la información asociada a una publicación o la publicación completa si es que está disponible. Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo usarlo, pero esa es la idea. Y la segunda aplicación pequeña que tienen que instalar es un agregado al programa Word de Microsoft Office, que para poder usarlo por supuesto tienen que tenerlo en su computadora, que les permite gestionar estas referencias desde Word para que cuando, por ejemplo, ustedes hagan un trabajo de publicación y escriben en su Word su archivo y quieren crear las referencias agregándolas y la bibliografía al final del trabajo, lo pueden hacer directamente desde ahí. Es decir, que va a haber un icono de Mendeley al que van a poder acceder estando trabajando en Word. Es decir, que no tienen que estar entrando y saliendo, sino simplemente decir, bueno, quiero tomar una referencia bibliográfica, la busco desde Word directamente, buscando por orden alfabético o directamente en el menú de Mendeley. Vamos a ver ahora cómo se hace eso. Entonces, hemos encontrado el programa, nos creamos un usuario, descargamos el programa de escritorio, descargamos estas dos pequeñas aplicaciones y vamos a ver entonces cómo funcionan, ¿sí? Supongamos que yo estoy haciendo una búsqueda bibliográfica de un tema para un trabajo que deseo hacer en el marco de una actividad científica y voy a acceder a PubMed, ¿sí? Como ustedes saben y vimos en la actividad presencial, este es uno de los lugares donde existe la mayor recopilación de evidencia científica del mundo
inabarcable, por supuesto, pero contiene gran parte de la información que nosotros podemos necesitar cuando requiramos hacer una investigación o una revisión de evidencia de cualquier tema, en ciencias biomédicas, por supuesto. Y supongamos entonces que utilizando el ejemplo de la clase, la que trabajamos en clase, yo accedo a PubMed para realizar una búsqueda bibliográfica de un problema clínico en el ejemplo que trabajamos en clase, en el cual queríamos saber cuál era la efectividad clínica del oseltamivir en la reducción de la mortalidad o el evitar complicaciones graves en personas con influenza. Identificamos determinadas palabras clave que en el ejercicio de clase realizamos utilizando terminología controlada, términos MESH. Y seleccionamos oseltamivir como palabra clave inicial. Elegimos el término controlado que mejor se adecuaba a nuestra búsqueda, lo enviamos a nuestra búsqueda y seleccionamos también el término influenza que comentamos en clase con los compañeros cuáles eran las opciones posibles que podíamos seleccionar, cuál era el ideal. No es el propósito de este video trabajar sobre eso, pero sí en este caso seleccionamos influenza humana y lo agregamos a nuestra estrategia de búsqueda con el operador booleano AND. Y una vez constituida nuestra estructura de búsqueda, le damos Search para que busque. En este caso, recuperamos un enorme número de trabajos en los cuales en la clase presencial trabajamos sobre las opciones que tenemos en cuanto a restricciones, según el tipo de artículo, si está disponible el texto completo, si se trata de publicaciones recientes o más antiguas, si es solo investigación en humanos, idiomas, etcétera. Es decir, para refinar nuestra búsqueda. Pero como no es el propósito de esta instancia, sino saber cómo usar los gestores de referencia, vamos a obviar toda esa parte. Busquemos entonces un trabajo que, respondiendo a nuestra pregunta, por ejemplo, incluya el artículo, ¿sí? Por ejemplo, este. No es el caso, no responde a la pregunta del ejercicio que realizamos, pero vamos a utilizarlo a modo de ejemplo para trabajar con las potencialidades de Mendeley. Por un lado, este trabajo lo seleccionamos porque nos informa que está compatible con la descarga a texto completo, ¿sí? Y cuando instalamos Mendeley y Mendeley de escritorio, yo les comentaba que una de las opciones que tiene es la utilización del plugin para descargar directamente desde el explorador, sin necesidad de descargar referencias. En este caso, vamos a intentar utilizarlo. Yo ya instalé a partir de aquí, volviendo a Mendeley para que ustedes vieran lo que van a poder hacer en su computadora, instalé el Web Importer y el Web Importer va a quedar instalado en mi explorador a través de un icono que pueden observar aquí en el extremo superior derecho con el logo de Mendeley, ¿sí? Y yo quiero importar directamente desde esta página a Mendeley y lo voy a intentar hacer ahora. Ustedes observan cómo el Web Importer directamente identificó la estructura del artículo, su título, los investigadores, los quienes escribieron el artículo, dónde fue publicada, cuándo, el volumen y las páginas, les pone incluso el abstract y en este caso les pone incluso el link de donde puede descargarse el texto completo. Y les pregunta si quieren descargarlo, si el PDF está disponible, como es el caso, porque está el archivo completo. Yo le digo que sí, que guarde este artículo y su PDF y quedó completo, ¿sí? Y me avisa que pudo descargar la referencia, no así el PDF. Quiere decir que la estructura en la que estaba este PDF no la pudo descargar, pero sí la referencia. Es decir, que si yo voy a Mendeley tendría que encontrar este trabajo escrito por Jen y vamos a ver si lo encontramos. Voy a sincronizar para que agregue este trabajo que yo acabo de incorporar y aquí está, ¿ven? Yo le pido que me muestre cuáles fueron recientemente agregados y me muestra que el artículo de Jen fue incluido 6:44 p.m. hace un minuto, ¿sí?
y ven que no está el PDF asociado, quiere decir que la estructura que tenía este PDF no era adecuada para la descarga directa. En otros casos sí van a poder hacerlo directamente. Este es el uso del Web Importer. Lo pueden hacer desde cualquier motor de búsqueda, desde cualquier lugar. No siempre les va a poder reconocer la estructura, pero en la enorme mayoría de las veces sí, por lo tanto les recomiendo que los usen porque les ahorra el paso de la descarga de las referencias. Si ustedes no pudieron hacer esto o tienen múltiples referencias que descargar, que es lo más habitual, supongamos que ustedes eligen de estos trabajos el número 2, el número 3, el número 4, que son de su interés descargar porque responden a la búsqueda que están realizando, ustedes le van a pedir a PubMed, en este caso, que exporte las referencias en un formato aplicable para un software de gestión bibliográfica, que es esta opción que está aquí, donde dice Citation Manager. Y les dice que va a generar un archivo que incluye 3 citas, yo seleccioné 3 citas, es correcto, y va a crear un archivo. Este archivo se va a descargar y va a quedar en mi carpeta de descargas, o en inglés downloads, que es lo que buscamos cada vez que descargamos algo de internet. Y van bajándose por orden correlativo, es decir, en este caso quiere decir que hubo 21 archivos que se descargaron antes que este. ¿Qué hago después? Bueno, yo descargué mi archivo con las referencias que yo necesito gestionar. ¿Cómo hago para que ingresen a Mendeley? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas es directamente agregar el archivo, ¿sí? Esto puede ser si, por ejemplo, yo encontré el PDF asociado a las referencias. O puedo importar la referencia en formato bibliográfico, que es lo que acabo de hacer, seleccionando esta opción. Desde esta opción, que es importar la cita bibliográfica, este tipo de archivo, extensión .bib, ustedes van a abrir la carpeta de descargas y les va a aparecer todo lo que fue descargado con esa extensión. En el caso de PubMed, PubMed exporta con un formato que más que .bib es .nbib, que es este que está aquí, ¿sí? Entonces van a tener que desplegar el menú de formatos de archivo y en lugar del que les pone por defecto, que es .bib, tienen que seleccionar el primero, en este caso, que es el que dice todos los formatos disponibles, que incluye la extensión nbib, que es el que usa PubMed, ¿sí? Y ahí les va a aparecer, por defecto va a aparecer como el último archivo, porque es el que acabamos de descargar, un archivo, el último, el que vimos, y le van a decir que lo abra, ¿sí? Y va a agregar las 3 referencias que yo estaba interesada en gestionar, ¿sí? Estos 3 trabajos yo los seleccioné a partir de mi búsqueda bibliográfica y los descargué a mi software de gestión para utilizarlo luego en mi trabajo monográfico, por ejemplo. Entonces supongamos que este trabajo yo lo voy a usar en el marco de mi monografía. Yo ya tengo las referencias que voy a utilizar, o de mi investigación, por supuesto. Ya tengo las referencias que voy a utilizar, supongamos para simplificar que son solamente estas 3, en general no son tan poquitas, y las tengo listas para utilizar. Por lo tanto, supongamos que voy a mi Word, el Word en el que estoy escribiendo mi trabajo, ¿sí? Comienzo a escribir mi trabajo, hago una introducción, ¿verdad? Con el texto que voy a desarrollar, bueno, por supuesto el título, la metodología y demás, y supongamos yo que en el marco de ese trabajo yo inserto una referencia, ¿sí? Elos, el Tamivir, en el caso de nuestro trabajo, Elos, el Tamivir, ¿sí? Y digo, bueno, esta frase, esta expresión que surge de una evidencia que yo revisé, es efectivo, no es efectivo, en fin, lo que sea, quiero insertarla aquí. Entonces voy a seleccionar dentro de referencias, insertar una cita, ¿sí? Voy a ir a insertar una cita. Si yo recuerdo el apellido del autor, directamente puedo buscarlo. Si no lo recuerdo, puedo ir directamente a Mendeley. Cualquiera de las dos opciones es válida. Supongamos que yo recuerdo, había uno, ¿se acuerdan que era Jen? ¿Sí? Que fue el último que descargamos. Entonces le digo que es Jen. Si tuviera que agregar otros, podría agregar otros. En este caso digo solo Jen. Y va a insertar directamente la cita. Cuando yo completo el trabajo, ¿sí? La mortalidad por influenza, le agrego otra cita,
Supongamos que yo no recuerdo el apellido, en este caso voy a ir a buscar, sí, era este otro trabajo, cualquiera puede ser, es indistinto. En este caso vieron que quedó con un formato sin los autores porque está escrito por una agencia europea y no tiene nombres de individuales. Pero bueno, esto son formatos que pueden ir cambiando. Supongamos que ustedes agregan cualquiera de estos trabajos en su trabajo, ¿sí? Yo voy a abrir cualquiera de ellos, no están relacionados con esto. Y le voy a pedir que lo cite. ¿Cómo hice eso? Fue seleccionando el artículo, yo los busco manualmente, donde estoy buscando cuál era el que trataba sobre el tema que yo necesito referenciar, y le pido que, una vez que lo selecciono, que lo cite, ¿sí? Una vez que lo cito, agregó la cita aquí, ¿sí? Y por supuesto yo voy a completar de escribir mi trabajo, y cuando completo toda la estructura esperada para mi trabajo de investigación o mi monografía, voy a decir, bueno, aquí va la bibliografía, entonces le digo, inserte por favor la bibliografía. Y va a citarla en el orden en el que aparece, es decir, que va a seguir un orden correlativo, y si yo durante el proceso de edición necesito modificar el orden de estas referencias, entonces se va a actualizar automáticamente y no lo debo hacer yo manualmente. Supongamos que yo cuando lo termino de editar, o quien es el referí que revisa este trabajo me dice, no, en realidad está desordenado, tendrías que empezarlo por otro lado, y yo muevo una referencia de un lado para el otro, ¿sí? Cambié el orden en que estaban originalmente, le pido que refresque el trabajo y automáticamente cambia el orden en el que estaba en primer lugar, pasó el segundo y el segundo al primero, sin que yo tenga que hacerlo manualmente. Otra cosa que pueden hacer desde este mismo lugar es modificar el formato de referenciación. Yo les decía que dependerá de a quién están ustedes elaborando el trabajo, les van a pedir diferentes formatos de citas bibliográficas. Existen muchos. Vancouver por defecto es una de las que más usaban, pero no es la única. Y pueden encontrar la lista desde aquí y hay muchas más. De hecho, se pueden descargar desde la web otros formatos de referenciación. Son muy comunes estos, pero pueden ser otros. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? El idioma, que lo ven aquí abajo, Citation and Bibliography Language. Les dice, bueno, ¿en qué idioma tú quieres citar? Y yo le digo que es en español. En el caso que nos atañe ahora, podría ser en inglés, si por ejemplo yo lo voy a mandar a una revista internacional. Si yo le pido que lo citen en español, ¿qué va a hacer? Va a cambiar la forma en que expresa que un artículo está citado o fue revisado en tal fecha. Ven acá, dice recuperado a partir de esta web, ¿sí? En vez de decirlo en inglés. Eso es importante porque la publicación puede ser nacional o puede ser internacional, entonces debo adecuarlo. Por lo tanto, si ustedes están trabajando desde la web, como les mostraba, tienen toda la potencialidad de hacerlo e importar directamente utilizando el Web Importer, ¿sí? Yo les mostraba recién en el ejemplo de este trabajo que está texto libre. Si yo voy al trabajo directamente, puedo intentar recuperar el PDF directamente desde aquí. La cita ustedes recuerdan que ya la habíamos descargado, ahora estoy abriendo el PDF, ¿sí? Y ustedes ven que está el PDF ya asociado, es decir, yo le pido que guarde la cita y guarde el PDF. En este caso lo pudo encontrar y va a poder salvar no solamente la referencia, sino el PDF también. Es decir, la primera potencialidad del Mendeley, que es trabajar desde la web directamente sin necesidad de gestionar referencias en grandes cantidades bajándolas para importarlas, lo pueden hacer directamente desde la web, desde muchos lados, desde muchos lugares. Puede ser PubMed, puede ser literatura latinoamericana, puede ser en Cochrane, en cualquiera de estos lugares. Ustedes pueden descargar directamente la cita y el PDF desde la web, de esta forma, ¿sí? Segunda opción, es decir, por ejemplo, imaginen que ustedes encuentran el PDF o acceden a él de diferentes formas y llegan hasta aquí. Supongamos que es un PDF que ustedes descargan directamente de la web y lo van a guardar porque es de su interés. Por lo tanto, supongamos que esta es, no sé, investigación de Shen, ¿sí? Lo archivarán como ustedes normalmente lo encuentran sus trabajos
y yo guardo mi investigación de Jen. Entonces luego voy a ir a mi Mendeley y voy a agregar un archivo, porque en este caso lo que estoy agregando es un PDF, ¿sí? En este caso yo le dije que lo tiré al escritorio y tengo que encontrar la investigación de Jen, la encuentro aquí y le pido que le importe. Entonces se importa la referencia e importa el archivo, ¿sí? Ya tiene el PDF. ¿Qué pasa cuando yo puedo descargar el PDF? Bueno, lo puedo ver directamente desde Mendeley. O sea, trabajando en Mendeley puedo no solamente mirar la referencia, sino leer el trabajo si es de mi interés. Por ejemplo, cuando yo estoy revisando la bibliografía. ¿Sí? O sea que desde la web ustedes pueden usar esta potencialidad que es el Web Importer para descargar referencias y el artículo completo si está en PDF. Como les decía, si eso no es una opción y ustedes no van a poder exportar directamente desde la web, pueden hacer la exportación de las referencias a un software de gestión de referencias bibliográficas, como hicimos recién, descargan el archivo con las referencias y lo importan a Mendeley. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos? Entrando en Files e importando las referencias. O sea que podemos agregar el PDF, podemos importar las referencias y también podemos hacer una entrada manual. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, imaginen que ustedes tienen que citar una web, por ejemplo la web del Ministerio de Salud Pública, si ustedes están consultando un informe epidemiológico o una publicación del Ministerio de Salud. No es una publicación formal, no va a estar en los motores de búsqueda que ustedes usen habitualmente, saben dónde está y van a tener que acceder a él. Bueno, en ese caso van a tener que agregar la referencia manualmente porque la van a querer después citar en su trabajo y hacerlo desde Mendeley. Entonces van a ir vamos a volver para atrás para que me puedan seguir, a File, y en vez de seleccionar las otras opciones que vimos, Add Files o Import, podemos agregar una entrada manual, Add Entry Manually. Y les va a preguntar qué tipo de entrada es. Puede ser cualquier cosa, puede ser desde un libro, puede ser un capítulo de un libro, puede ser un software, puede ser un artículo de una enciclopedia, una película, una revista. En el caso que yo les mencionaba, una página web es de lo más común que tenemos que citar y es difícil si uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, Mendeley les va a pedir, bueno, para poder citar adecuadamente una página web necesito que me des esta información. El título, los autores, la publicación, el año, ¿verdad? ¿Dónde está el acceso a esa información? ¿Dónde es el link para acceder a esa información? Y cuándo fue accedido, ese link, cuándo fue accedido para poder citarlo, ¿sí? Y de esa forma ustedes lo tienen disponible para luego citar. ¿Qué pasa con esta referencia? Pasa a estar junto con las demás referencias. Ustedes deben trabajar con las carpetas que quieren armarse de modo que no se le mezclen si son de diferentes temas. Naturalmente lo va a agregar a su bibliografía en forma general, pero les conviene ir trabajando dentro de carpetas. Bueno, entonces hemos trabajado sobre importar desde la web, hemos trabajado sobre importar desde la exportación de citas bibliográficas y luego importarlas a Mendeley, y hemos trabajado sobre el agregado de citas en forma manual. De esta forma, entonces, pueden usar toda la potencialidad de Mendeley para el trabajo que precisen hacer. Es decir, que cuentan con varias particularidades del programa que les permite trabajar en diferentes escenarios. Por supuesto, les decía, esto aplica tanto a PubMed como a otros sitios donde pueden recuperar información bibliográfica, incluido Timbo, por ejemplo, que es de uso libre, con su cédula y un password que se crean ustedes para gestionar evidencia bibliográfica. Una vez que tienen esto, el trabajo queda pronto y el formato de referenciación es el adecuado. Quiere decir que quien revise este trabajo va a entender que el investigador hizo una adecuada gestión de sus referencias y citó correctamente. Una última potencialidad que les quiero contar de Mendeley es la capacidad de compartir las publicaciones y las referencias que ustedes tienen con investigadores que trabajan en el mismo tema, es decir, que pueden
crear una especie de redes temáticas que en otras partes se usa mucho para determinadas especialidades, en el cual, bueno, si yo por ejemplo soy especialista, no sé, en enfermedades infecciosas, bueno, yo puedo compartir mis publicaciones de interés con otros especialistas en el tema y a su vez cuando ellos encuentren un artículo de interés, lo voy a poder ver yo. Y de esa forma compartir, digamos, conocimiento de diferentes fuentes para mejorar el alcance de mi búsqueda. Eso también es una potencialidad de Mendeley que es libre y uno va creando redes, va siendo integrado a redes de conocimiento de diferentes temas. Entonces, bueno, de esta forma, completando el trabajo, ustedes tienen su trabajo citado y con la bibliografía expresada en forma correcta en el formato que les pidieron para el trabajo que están haciendo. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y quedo en contacto para cualquier duda que pueda surgir. Me pueden encontrar en EVA. Mi nombre es Lucía Alonso y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Chao.